tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, hoy vamos a hablar de alimentación y es por eso que recibimos al presidente de la Cámara Industrial de Alimentos, a Juan Pablo Esperanza. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Están organizando para esta tarde, para mañana incluso una conferencia muy importante a nivel regional. Ya vamos a estar hablando un poco sobre eso, pero antes, para hacer una presentación a la población, ¿qué es la Cámara Industrial de Alimentos y sobre todo qué tipo de empresas nuclea? ¿De qué estamos hablando? La Cámara es parte, además de Cámara de Industrias, ¿no? Es una gremial específica de alimentos, pero conforma toda la Cámara de Industria. Nosotros nucleamos, por ejemplo, fábricas de pastas, galleterías, panificados, todos los productos que se elaboran en forma industrial, ¿no? Nosotros representamos. Somos 90 socios, ¿no? Y hay empresas de todo porte, pero la mayor cantidad de empresas son pequeñas, producto de que el Uruguay es un país con pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ahora, es habitual que, no sé, de esas 90 empresas que nuclea la Cámara, ¿qué porcentaje logra exportar parte de su producción al exterior? No, es uno de los cometidos de la Cámara poder fortalecer a la industria de los alimentos y trabajamos en base a eso. Hay programas dentro de la Cámara para que las empresas se ayornen y puedan exportar. No todas exportan, es un porcentaje bajo. Claro. Sería bueno, sobre todo por el tipo de mercado que nosotros tenemos, sería bueno que todos fuéramos exportadores. Claro, porque cuando leía la convocatoria para esta conferencia regional que va a haber en el día de hoy, una de las cuestiones que planteaban era, bueno, mejorar la competitividad en la región y sobre todo eliminar, según lo que decía la información, algunos de los bloqueos que hay todavía del comercio en la región. ¿Qué tipo de dificultades encuentra una empresa uruguaya que quiere quizás abrir algún mercado de los, me imagino, de los vecinos, Argentina, Brasil, para colocar su producción, siendo que es una empresa de menor porte, ¿no? En general, varias de las trabas que teníamos eran con Argentina, ahora se han liberado bastante. Cuando surge un inconveniente como el que hubo con Argentina, no se restablecen en 24 horas las cosas, ¿no? Ayuda mucho la visita de los presidentes, ayuda mucho que François Hollande, por ejemplo, haya estado en el Uruguay justamente apoyando el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero las relaciones comerciales tienen sus tiempos y muchas veces no son todo lo rápido que nosotros quisiéramos, ¿no? En ese aspecto, justamente la reunión, y es muy importante poder conversar de cómo coordinar para poder llegar un poco mejor y sin esas trabas, por ejemplo, puntuales que teníamos con Argentina, que ya se están destrabando bastante, ¿no? Digo, pero claro, nosotros tenemos que reaccionar y nuestra reacción de repente no es tan rápida como uno quisiera. Claro. Para que la gente entienda, a ver, quizás ya hoy no existe el impedimento que había, por lo menos a nivel gubernamental, pero todavía está en proceso de reconquistar un mercado que me imagino no debe ser tan sencillo por cuestiones vinculadas al precio y porque también hay otros competidores que están pugnando por ingresar a ese mercado también. Por supuesto, digo, no es que ahora vamos a tener conseguir un mercado requiere que el cliente tenga de más certeza de que va a poder recibir el producto, que lo va a poder recibir en fecha, entonces todo este tipo de trabas muchas veces eran más de parte del cliente, decir, frente a una duda, prefiero no comprar, ¿no? Entonces, esta generación ahora y la coordinación, por ejemplo, nuestra con otros países, con otros industriales también, nos permite muchas veces, además, ser complementarios. Los productos uruguayos muchas veces pueden ser un complemento, pueden ser muchas veces nosotros hacemos, por ejemplo, marcas blancas para empresas argentinas, ¿no? Esa es otra realidad, por ejemplo. No solamente llegamos con nuestro producto, con nuestra marca, muchas veces somos competitivos y tenemos
tecnología como para armar barritas de cereales, por ejemplo, que después se venden en Argentina. Con otra marca. Con otra marca, por ejemplo. Claro. ¿No? Y a ese nivel, ¿qué tan competitiva es la industria alimenticia uruguaya? Es decir, en cuanto a costos, por ejemplo, ¿se puede ingresar en un mercado como el argentino, que tiene sus empresas, sus industrias y sobre todo adaptadas para un mercado que obviamente es infinitamente mayor al uruguayo? ¿Se puede competir para lograr ingresar con nuestros productos? Bueno, esa pregunta a un empresario es complicado porque un empresario nunca va a estar conforme en ese aspecto, porque siempre se puede trabajar para mejorar la competitividad, ¿no? Creo que, de hecho, hay productos uruguayos en varios países del mundo, o sea que podemos llegar. Es difícil, cuesta. También a su vez muchas veces la exportación nos permite ser competitivos en nuestro mercado, porque nos permite producir más, entonces bajar los costos y eso hace que podamos ser competitivos no solo en el mercado donde vamos, sino que además, por ejemplo, podemos ir reinvirtiendo y podemos generar mejores espacios en nuestro mercado, en Montevideo, en el Uruguay puntualmente, ¿no? Muchas veces las exportaciones sirven para que una empresa se mantenga. En este contexto, para la industria alimenticia, ¿es una oportunidad o una amenaza la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea? Veo que, por ejemplo, en Europa, en lo que tiene que ver con el sector agrícola, allí hay un miedo importante. Europa no está tan convencida de poner en marcha el tratado de libre comercio porque ve para su producción local una amenaza. En ese sentido, permitir que ingresen galletas de la Unión Europea con cero carga impositiva, que se abra totalmente el mercado, ¿es una oportunidad o es un riesgo? Siempre, cualquier convenio comercial es una oportunidad, siempre. Porque lo que da un acuerdo comercial, y nada más ni nada menos con un mercado como el europeo, que es muy interesante y es muy apetecible para cualquier país, siempre genera certezas jurídicas. Para el industrial que tiene que invertir para hacer un producto y de repente hay que invertir en maquinaria, en cosas que no son inversiones pequeñas, ¿no? Los acuerdos comerciales dan certeza jurídica que yo sé que voy a llegar al mercado francés con un producto y no voy a tener un arancel que puede cambiar además de un año para el otro por un tema interno del país, ¿no? Y que yo voy a poder llegar con una certeza de que mi producto se va a poder vender y voy a poder... Entonces, cualquier acuerdo comercial que se haga siempre es positivo. En diciembre estuvo en el Uruguay Ricardo Lagos, el expresidente chileno, que dio una conferencia acá, y él explicaba que el 98% de los productos chilenos que exporta Chile son bajo un acuerdo comercial. Es decir, prácticamente todo lo que exporta Chile se exporta a través de acuerdos comerciales. En el Uruguay eso no nos pasa. Entonces, eso genera dificultades, es una dificultad, ¿no? Está en la agenda del canciller de la República esto, está en la agenda del presidente unir el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Los acuerdos cuando son Mercosur-Unión Europea tienen la complejidad de que los otros países tienen que estar también de acuerdo, ¿no? Hasta ahora era muy difícil incorporar algunos vecinos nuestros que no eran tan no estaban tan a favor del tema, ¿no? Pero los acuerdos comerciales siempre son positivos. Además estamos en un momento donde mucho se habla, crece la preocupación, la gente, uno tiene la percepción, usted me podrá corregir o no, se informa bastante más acerca de lo que está comiendo. En ese sentido, ¿cómo estamos en cuanto a la regulación? Por ejemplo, la utilización de los productos transgénicos, que es todo un tema que ha generado polémica aquí en la capital, por ejemplo. ¿Cómo está nuestro país en cuanto a la regulación de esos asuntos? Primero, nosotros como Cámara, la política nuestra es dar la mayor cantidad de información posible al consumidor, que el consumidor tenga la información que necesite para tomar una decisión, eso es muy importante. Otra política que tenemos es ser parte de la solución,
no ser un problema para el desarrollo, ¿no? Que es otra cosa que lo hemos planteado al ministro de Salud Pública, lo hemos planteado a todos a la directora de Salud de la Intendencia, y hemos participado conjuntamente con la Intendencia en talleres de discusión. Creo que estos temas tienen que discutirse, ¿no? Que muchas veces, lamentablemente, el consumidor está desinformado y no es estrictamente un tema de ocultamiento, sino es un tema de que no se le informa desde educacionalmente, ¿no? ¿Pero quién debería informar o quién debería educar en ese sentido? Primero debemos educar desde la primera infancia, porque todos los inconvenientes que tenemos alimenticios no son ni uruguayos ni del Mercosur, es una realidad mundial, ¿no? Pero tenemos que poder lograr, primero, en un taller que hubo hace poco en la Intendencia justamente respecto a rotulado, presentó la Universidad de la República, la Escuela de Nutrición, qué porcentaje de la población lee la información nutricional, ¿no? A la conclusión que se llegó es que es muy poco el que lee la información nutricional que aparece en el envase, y que además muy poca gente logra entender lo que dice allí. Entonces, a la conclusión que llegamos cuando se cerró toda esa jornada de trabajo donde hablaron técnicos de las universidades, a la conclusión muy concreta llegó que hay que buscar alternativas para que se informe al consumidor la información, además, que el consumidor requiere y necesite, ¿no? Y hay en el mundo otras alternativas. Hay que buscar, porque además, increíblemente, no puedo decir que en Inglaterra se logró una información que funciona, que la gente la recibe bien, que sirve para que la obesidad esté controlada, para que la diabetes, el consumidor que tiene que consumir productos para diabéticos tenga la información que necesita. No hay en ningún lado del mundo que se haya solucionado estos problemas. Entonces creo que en realidad es una oportunidad, porque además hemos creado en la plataforma de la Cámara una mesa de discusión académica que está conformada por Universidad de la República, por la Universidad Católica, que son las dos universidades que tienen carrera de Ingeniería de Alimentos. Y están discutiendo los académicos, ¿no? Que creo que es una cosa que además es única en el Uruguay, que de distintas universidades se junten y discutan sobre estos temas. Eso me parece que es muy importante, y eso fue impulsado por la propia Cámara. Ahora, ¿se pierde mucho la calidad de un alimento cuando se industrializa? Veo que está un poco esa visión de todo producto realizado de manera industrial pierde calidad, quizás su manipulación pueda llegar a ser desconocida para muchos, y por eso, por ejemplo, se va por la vía del orgánico o de ir más a lo artesanal, a buscar un comercio de cercanía. Ustedes desde la industria, ¿cómo se plantan ante esa disyuntiva que hoy está planteada la sociedad? Yo creo que hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Una es la inocuidad de los productos industriales, ¿no? Que creo que es un aporte de la industria a la sociedad uruguaya, y es que los productos, cuando uno los consume con la seguridad de que nuestras plantas están con controles, con profesionales trabajando. De repente es mucho más difícil, como tú decías, en comercios de cercanía y eso, lograr tener un ingeniero de alimentos controlando una producción, ¿no? Entonces la inocuidad es muy importante, y creo que es un aporte de la industria. Después creo que no hay que poner una cosa contra la otra, sino ver y buscar complementariedades. Yo creo que esta misma mesa académica, por ejemplo, discutían en la última reunión el concepto de catalogar los alimentos por su proceso, ¿no? Y llegaron a la conclusión, y va a salir un documento en julio, porque quedan varias discusiones y varias reuniones, respecto a cómo catalogar los alimentos. No por su proceso, porque no es, no es una buena forma de catalogarlos. No hace la cuestión si es industrial o no. No, lo que sí hace la cuestión, por ejemplo, es los nutrientes que tiene, ¿no? Por supuesto que hay sistemas de industrialización
que, por ejemplo, el pasteurizado, no se puede abusar en el pasteurizado porque genera cambios en el gusto del producto, ¿no? Pero se puede producir en forma industrial sin pasteurizar, por ejemplo, con otros métodos, ¿no? La higiene en cualquier planta de alimentos es una cosa muy importante, ¿no? ¿Y se podría reducir, por ejemplo, la cantidad de sal? Estamos justamente en una semana internacional en ese sentido para hacer un poco de conciencia en reducir la cantidad de sal que se utiliza en los alimentos. Sí. ¿Es posible en Uruguay reducir la cantidad de sal que tienen los productos desde la industria? Es muy posible, sí, sí. De hecho, ya existen productos sin agregado de sal, ya existen productos libres de gluten para los celíacos, ¿no? ¿Por qué son más caros los productos para celíacos que el resto de los productos? Yo, por ejemplo, personalmente, mi empresa hace productos para celíacos y tiene una complejidad bastante importante en la elaboración, ¿no? Se necesita una planta muy distinta a lo que es una producción común porque no puede haber no puede ingresar en ningún momento ninguna harina, ¿no? Entonces requiere un montón de controles, de trabajo. Las personas que trabajan, por ejemplo, en la producción en nuestra planta son personas que se han tenido que formar para producir productos de esas características, ¿no? Y después, no todos los proveedores que nosotros necesitamos, por ejemplo, conseguir harina de arroz, harina de mandioca, que son los productos que se utilizan, no son productos habituales de consumo en cualquier lado. Cada vez son más habituales, pero son productos importados, ¿no? Muchas veces, entonces eso genera costos, ¿no? Cuando hace algún tiempo conversábamos acá también sobre el tema de los transgénicos, bueno, recurríamos a un especialista y nos decía, palabras más, palabras menos, hoy por hoy la inmensa mayoría de los alimentos contienen productos transgénicos. No hay que tenerle miedo per se a que un producto tenga una materia prima de origen transgénico. ¿Esto es así? ¿Nos tenemos que acostumbrar a eso o eventualmente se puede recorrer la vía de no utilizar o utilizar lo menos posible productos que estén genéticamente alterados? Genéticamente modificados, yo diría dos cosas. Primero, en la academia y en los propios ministerios de ganadería y salud pública y en los académicos, no todos comparten el mismo criterio. Y hay personas que dicen que los transgénicos son un problema y hay otros académicos de la misma universidad que no comparten esa política. Entonces creo que esto lo que requiere es una discusión abierta y no es la industria la que puede informar sobre transgénicos, porque me parece que tiene que informar la academia y por eso generamos nosotros esa mesa de discusión. Esto que esté el rotulado en los productos, que se aclare cuando un producto es transgénico, ¿es bueno o malo? Yo creo que nosotros no nos oponemos a que se aclare. Lo que creo es que debe aclararse bien y debe informarse bien a la gente, porque los transgénicos en realidad que se consumen hoy en materia prima, muchas veces generan mejores costos, llegar a producciones que no se llegaba antes. Es muy claro el tema de la soja en el Uruguay, lo que se producía hace 10 años y lo que se produce ahora. Hay muchos mitos respecto a eso que debería aclarar la academia a la sociedad, porque además son las personas, los técnicos que saben. Yo soy un trabajador, soy un industrial, no soy un técnico, ¿no? Y creo que deberían los técnicos informar al respecto y ellos están discutiendo el tema, o sea que yo calculo que en pocos meses va a estar y si ustedes me invitan, con mucho gusto lo voy a transmitir, a qué conclusión se llega. El presidente de la Royal, de la Academia Real de Inglaterra, me trabé porque estaba traduciendo al mismo momento, planteó que hay que tener claro que los transgénicos hoy por hoy
son controlados, es decir, yo busco un cambio genético que me dé un resultado positivo. El cambio del genético antes era aleatorio y por eso el hombre evoluciona, porque hay un cambio genético que hace que pasemos de mono a hombre, ¿no? Entonces, a Homo sapiens, como somos ahora. En aquella época era aleatorio y se hacían y habían distintos. Ahora estas cosas se controlan y se hacen dentro de laboratorios y se buscan únicamente cosas positivas que generen cambios. Entonces, ojo con el tema, ¿no? Porque el avance científico es bueno. Yo no me quiero negar al avance científico. Por supuesto que no voy a querer perjudicar la salud de nadie, pero no me voy a negar al avance científico y a desarrollar un país, al contrario, ¿no? Juan Pablo Esperanza, presidente de la Cámara Industrial de Alimentos, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchas gracias a ti y quiero aprovechar a través tuyo a saludar a la audiencia de Canal 4. Bien, la pausa y seguimos con muchas más noticias.